Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial, una guía de qué más o menos hacer cuando tienes unos audífonos Bluetooth, cargan pero no encienden, ¿vale? Para esto hay dos posibles causas y te voy a mostrar más o menos la solución ante todo esto, pero primeramente para empezar te recomendaría más que nada verificar que realmente no enciendan. Aquí tengo algunos audífonos los cuales pues bueno, aquí como lo ven tenemos estos que tenemos aquí, los cuales funcionan algunos con un botón como este que tenemos aquí, el cual si lo presionamos pues vemos que suena. Ahí lo tenemos, ¿no? Ese es el botón con el que se va a accionar estos audífonos. En caso contrario, aquí tengo otros audífonos, los cuales estos no funcionan con un botón, sino que tienen un sensor. Mismo sensor está en la parte de aquí. Bueno, ya están medios feos, pero pues ahí está, ¿no? Las posibles causas, pero primero antes de las causas y todo esto, debes de verificar que realmente no enciendan. ¿Cómo verificamos todo esto? Pues primeramente ponlo a cargar un rato. Si ya lo pusiste a cargar un rato, supongamos, no sé, unos 10, 15 minutos, en este caso como ven, aquí están cargando. Como ven, enciende el color rojo. Aquí los tenemos. Lo que tenemos que hacer es forzar el encendido o pues más o menos encenderlos de forma manual. ¿Cómo hacemos esto? Pues ubicamos ya sea el botón o el sensor de los audífonos, en este caso como te digo es un botón, y lo vamos a dejar presionado y si lo puedes ponértelo en tu oído, porque cuando encienden emiten un sonido, ¿no? Como un tururú o un tun o Bluetooth device, etcétera, ¿no? Ponlo cerca de tu oído y mantén presionado el botón durante 5 o 7 segundos. Si después de esto ves que no encienden o ves que no escuchas nada ni nada de eso, pues lo más recomendable es pasar a las siguientes dos soluciones. Pero bueno, esto en este caso, si en tu caso son algunos de sensores, pues debes dejar presionado lo que es el sensor igual durante 5 o 7 segundos y pon mucha atención porque igual suelen emitir un sonido. Si ya comprobaste que realmente no funcionan y que no encienden ya después de haberlos cargado, la solución o las posibles causas a todo esto va a ser la siguiente, ¿vale? Este, Número uno, es muy posible que esto pase con los audífonos chinos. En este caso pues tengo aquí algunos audífonos chinos. No son de marca pues así tal cual como reconocida ni nada de eso. Pero bueno, la primera causa es de que la batería puede estar dañada, que venga dañada, o sea que no sirva la batería. Estos audífonos en su interior cuentan con una batería y pues siendo un poquito más específicos con esto, ¿no? Supongamos que yo conecto los audífonos aquí y aquí nos indica que están cargando los audífonos, pero la batería de los audífonos no funciona, o sea, está dañada. No hay manera de que estos audífonos almacenen energía porque la batería está dañada. La solución para esto va a ser forzosamente abrirlos. Vamos a tener que desarmarlos. Bueno, aquí creo que estos se desarman más fácil. Vamos a tener que desarmarlos y reemplazar la batería por alguna nueva. En este caso, mira, aquí los abrí. Aquí tengo la bocina. Esta bolsita que tenemos aquí es la batería. Deberíamos de comprar el reemplazo y cambiársela. Tal cual viene positivo y negativo. En la placa también viene o debe de venir positivo y negativo. Y listo, es todo lo que tenemos que hacer. Lo soldamos, la cambiamos y listo, ¿vale? Esta es como la primera causa y la solución ante todo esto. La segunda causa ante todo esto es que también por cuando los compran, se importan a tu país, donde tú los vayas a comprar, etcétera, pues estos audífonos vienen en cajas, en contenedores, y es muy probable que durante el envío, pues como que se den azotones, brinquen, se muevan, etcétera, y que es muy posible que la batería esté bien, que esté todo correcto, pero que venga desconectada. Como lo ven, esta batería viene totalmente bien conectada, pero supongamos que no sé, viene el cable roto o viene desoldado de la parte de allá adentro, o la batería de aquí viene desoldada o roto el cable, ¿no? La solución ante todo esto pues tal cual sería reconectar la batería. Si ya la reconectaste, pues está la posibilidad de que encienda. Si no, pues te digo, también está la posibilidad de que la batería esté dañada y tengas que reemplazarla. Aquí pues no hay de mucho, son estas dos opciones. En las dos, pues obviamente debes de abrir los audífonos, pero pues directamente, mi recomendación ante todo esto es verifica si vale la pena realmente abrir los audífonos, ya que pues no sé, a lo mejor estás comprando unos audífonos, no sé, de 4,000, 3,000 pesos y lo mejor sería optar por lo que es la garantía o por optar por lo que es devolver los audífonos. En este caso, como son audífonos chinos que son pues relativamente baratos, pues está esta alta posibilidad de que te toquen con baterías dañadas, con baterías desconectadas, etcétera, ¿vale? Y pues ya.
si tienes que comprar el reemplazo, si alguna de estas dos opciones te pasó, o desconectar la batería. Pero en los dos debes de abrir los audífonos para obtener acceso a lo que son los circuitos. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.